Muy bien, ya estamos aquí de vuelta. Más preguntas. Estoy con Edmundo del Águila, candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular. Una pregunta de nuestro amigo Croma del Twitter que dice: ¿cómo va a usted gestionar la creciente población de Lima que viene a trabajar todos los días a la capital? Fíjese, este es un tema de transporte. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hoy en día la alcaldesa ha propuesto una reforma del transporte, que en nuestro parecer no es una reforma en tal. Creo yo que una reforma implica un tema mucho más integral y un tema mucho más amplio. ¿Cuál es la situación del transporte el día de hoy a nivel de Lima? Por un lado tenemos al metropolitano, voy a hacerlo en orden cronológico, al metropolitano, que está administrado por la Municipalidad de Lima. Luego apareció el Metro de Lima, que está administrado por el gobierno central. A su vez, también tenemos estas concesiones que están administradas por las empresas que hayan llevado a cabo las concesiones, lógicamente con una supervisión y con un acuerdo de la municipalidad. Y por último tenemos a estos corredores viales. Es decir, tenemos 4 elementos que no tienen una administración en común. Es decir, no están ensamblados ni unidos de forma administrativa como para poder decir que tenemos un transporte integrado. ¿Qué implica un transporte integrado? Que el ciudadano a pie pueda tener 2 variables importantes: maximizar su rentabilidad en tiempo y en economía. Lamentablemente el día de hoy no sucede ni uno ni lo otro. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer con el transporte? Es generar una autoridad independiente y técnica que se encargue de administrar estas variables del transporte de tal forma que apuntemos a un transporte integral, donde el ciudadano pueda subirse al metropolitano, bajarse y subirse al metro de Lima, bajarse del metro de Lima y agarrar un corredor, y bajarse el corredor y tomar su carro y regresar a su casa. Pero en ese sentido eso es más o menos lo que se está proponiendo. No. Porque ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se trabaja en forma aislada. Bueno, la forma de trabajo, pero las rutas y eso no es suficiente para usted. Porque se cruzan, ¿eh? Por supuesto que sí. Hay muchas rutas que están... Ese es otro tema. Hay otro tema, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ese es, digamos, el marco conceptual general que yo creo que es el que debe primar sobre el problema del transporte. Bueno, pero la propuesta es clara. Usted, antes de que nos explique los detalles, propone una autoridad única. Única del transporte, que pueda unir... Coordinar, en todo caso. Trabajar economías de escala. Usted sabe que si trabajamos economías de escala, las 6 líneas del metro de Lima, disminuimos de 10 a 12% el valor de la construcción de cada línea a trabajarla en forma independiente. Cada línea del metro de Lima tiene un modelo económico distinto, tiene un boletaje distinto, tiene una licitación distinta. Yo los invito a leer cómo se licitó el metro de Santiago. Lógicamente se licitó de una forma integrada que hizo que la economía de escala pudiera funcionar y lógicamente los costos disminuyeran. ¿Y eso qué significa? ¿Que vamos a tener unas tarifas estándar para el uso del metro en cualquiera de las 6 líneas? ¿Eso es como así lo ve? No, cada línea tiene un boletaje propio. Por eso. Porque son empresas distintas las que han ganado, pueden manejar distintos mecanismos de boletaje. Pero la tarifa, que es lo que le importa a la gente. Bueno, no, la tarifa entiendo que va a ser la misma, que es una tarifa que es determinada y fijada, pero es que el mecanismo, a lo que voy es al mecanismo de unión, es decir, yo me voy a bajar de la línea 1 y probablemente para ir a la línea 2 voy a tener que sacar otra tarjeta, porque el mecanismo de boletaje no va a ser el mismo, no va a haber estandarización. Usted propone eso. Es que la autoridad se encarga de eso, de estudiar lo que se llama puntos críticos, los puntos críticos de un transporte integrado. El punto crítico puede ser el boletaje, el punto crítico son las uniones, el punto crítico son si podemos hacer que el ciudadano realmente maximice la rentabilidad en tiempo y en pasaje. Ahora, para hacer esta unión va a necesitar colaboración del gobierno, pero como usted bien dijo, el metro es algo que no solamente del gobierno, sino también, creo yo, de la región Callao. No se olviden que Lima, si bien es una ciudad, no está muy asociada al tema del Callao. La metrópoli hoy en día, ya para temas conceptuales y para los expertos en transportes, no únicamente es Lima, sino es Lima y el Callao. Entonces ahí hay un trabajo de poder concertar, de ser flexibles y de apuntar a un objetivo común, que es el maximizar el bienestar del residente en Lima. Ya, entonces el residente en Lima concretamente, ¿qué va a haber? La unificación desde su punto de vista, la unificación de esto y esta maximización. Claro, o sea, bueno, crear esta entidad autónoma que se encargue de regular e integrar al transporte. Ese es, digamos, el marco... De manera más eficiente. De manera más eficiente. Y esa entidad va a estudiar, hoy en día los corredores se sobreponen a las líneas del tren. Hay un corredor que es el corredor 2 o 3 que va por la Javier Prado, hay una del tren que va por la Javier Prado. Entonces, ¿qué le digo? Están duplicando esfuerzos, están gastando doblemente los recursos. Entonces, ¿por qué se debe esto? Porque no hay una autoridad que se encargue de estudiar y analizar donde hay duplicidad de rutas. Pero dígame, ¿usted cree que la Municipalidad de Lima es tan bruta que pone
el tren paralelo a la Javier Prado con el corredor Javier Prado y que eso significa que no va a entrar la gente. O sea, no hay una demanda tan grande de gente, no son los paraderos diferentes. ¿Por qué propone usted esta separación? A ver, el metropolitano, en cuanto a la demanda, el metropolitano, por ejemplo, ¿en cuánto es la capacidad del metropolitano por día? 400.000. ¿Hasta cuánto tiene capacidad? Hasta 700.000. O sea, tenemos 300.000 todavía de crecimiento, posibilidad de crecimiento. La parte 2 de la línea 1 del Metro de Lima está en 120 y tantos mil personas por día. Tiene capacidad casi hasta 500.000. O sea, capacidad hay. Pero la ciudad va a crecer. La ciudad va a crecer. La ciudad indudablemente que va a crecer. Y esas son las vías más transitadas. Son las vías más transitadas. Estamos hablando de San Juan del Lurigancho. Pero va a crecer y en la medida que crece, debido a la modalidad, como es el tren de Lima, se pueden adaptar nuevos vagones, nuevas posibilidades de crecimiento dentro del mismo sistema. O sea, no tendrías por qué crear un sistema paralelo. Eso se llama ineficiencia. En economía eso se llama ineficiencia. Entonces, ¿el tema de los corredores usted lo replantearía? Yo replantearía el tema de los corredores. No solamente eso, sino el origen del corredor tiene un mal origen, tiene un mal nacimiento, tiene un nacimiento prematuro. Creo yo que forzando a una etapa, a un momento preelectoral, se empezó con estos corredores, que no ha quedado muy claro muchas cosas. Las líneas que ganaron la licitación por el corredor también transitan paralelamente en la otra línea, en la que se ha generado en las otras rutas. Es decir, en vez de disminuir las unidades, se ha incrementado. Porque no se olvide que son 30 las empresas que ganaron la concesión. Así es. Esas 30 empresas iban por ese corredor. Pero para no perjudicar a los transportistas, se le ha hecho una vía paralela. Ok, entonces esas 30... Perdón, las vías paralelas son momentáneas. Las vías paralelas, Petituars y Arenales van a desaparecer. Por ahí no van a pasar las combis. Pero esas 30 empresas que ganaron el día de hoy están circulando por van el a circular en otras 42 rutas distintas, actualmente circulan por el corredor y por las vías paralelas. Bueno, porque estamos en la etapa de prueba. Ese es un tema. El otro tema, el tema de la concepción del proyecto en sí. Eso. El corredor vial es un tema, primero, ¿qué es lo que se decía? Buses nuevos. No hay buses nuevos. ¿Okay? No puede alguien hablar de honestidad cuando no practica la honestidad. Se dijo choferes sin infracción. Oiga, los choferes tienen infracción. Entonces, ¿por qué hacer discriminativa la ley para algunos y para otros no? O sea, ¿le parece que no han cumplido? No han cumplido. Porque por último, digamos, a margen del proyecto, temas tan importantes como el bus y el chofer, que sí son básicos, eso... Pero es que la reforma se basa en eso. Claro, por supuesto. O sea, la esencia de la reforma es eso. Aparte de los corredores, darle mayor fluidez y darle un orden a la ciudad, se pasa por el lado humano. Y el lado humano es el tema de los accidentes y es el tema de la confortabilidad del peatón ante los buses. Eso usted lo cambiaría, obviamente. Pero los 5 corredores, que es el gran plan, los 5 corredores de Lima, que se van a cruzar con el metro, con el metropolitano, todo este tema, ¿usted replantearía la ruta de algún corredor? Como le digo, hay corredores que sobreponen. O sea, eso los corredores de por sí, o sea, el concepto de por sí es un concepto bueno, porque cuando hablamos de un transporte integrado, inclusivo, no únicamente tenemos corredores, metros ni metropolitanos, sino también tenemos ciclovías, también tenemos vías peatonales. Entonces, en la medida que nosotros hagamos mucho más democrático el transporte, podremos hablar de un transporte inclusivo y democrático. Y esa es parte de la propuesta que esta autoridad independiente autónoma se encargaría de estudiar, cosa que hoy en día no pasa. Ok. Ahora, ¿qué haría usted con los mototaxis? Sí, los mototaxis es un tema parecido al de los ambulantes. Son economías necesarias, pero hay que ordenarlas. Yo he trabajado en Comas 6 años, trabajo hoy en día en San Juan del Lurigancho 6 años, y hay muchos lugares donde el transporte no llega, pero sí llega el mototaxi. Pero creemos nosotros que este elemento de transporte, que es necesario en algunas partes de Lima, debe ser ordenado y de la mejor manera, de tal forma, ¿no?, que sirvan como un complemento que sume a toda esta reforma del transporte y no como un complemento que reste. Pero usted los reordenaría en vistas a desaparecer, porque hay puntos, cuando uno revisa el mapa de los planes de transporte de Lima, donde se acaba el metro, el corredor, el metropolitano. ¿Qué va a pasar desde su punto de vista con los que viven más allá de eso? A eso iba, ¿no? Es una realidad que se vive, como le digo... El mototaxi. Su propuesta es el mototaxi. Bueno, es que mi propuesta no es el mototaxi, ¿no? Es lo que hay. La propuesta ya la hizo la ciudadanía. Y es el mototaxi. Entonces, pero esos mototaxis ordenados, esos mototaxis afiliados, esos mototaxis regulados. ¿No es más moderno plantear unos trenes de cercanías, unos...? Hay que trabajar con lo que se tiene. O sea, el problema hay que apuntarlo en el corto, mediano y largo plazo. Creo yo que la solución apunta a eso. Fíjese, muchos de los que manejan los mototaxis son jóvenes menores a 18 años, que ni siquiera licencia tienen.
Entonces, si uno empieza desde esa regulación, creo yo que este sistema de mototaxis, que es un sistema tan discutido, en vez de convertirse en algo negativo, podemos potenciarlo en algo positivo. ¿Usted ha hablado de pasaje gratis a personas mayores de 65 en el metro? ¿Ha hecho esa propuesta? No creo, porque el metro depende del gobierno central, no de la municipalidad. Esa era mi pregunta, se la escuché. Usted dijo no estaría mal. Yo dije, ¿qué pasó? Podría ser en el metropolitano, en todo caso, pero no en el metro. Pero tampoco, ¿no? Porque el metropolitano vive de los pasajes. No. ¿De dónde va a salir esa plata? Para que el usuario sea... Un poco populista, ¿eh? No, esa propuesta no está porque no la he dicho ahora y no la he hecho ni ayer, antes de ayer. Pero fíjese, el pasaje en el metro de Lima está aproximadamente 9 soles. ¿Cuánto están cobrando el metro de Lima? Son 52 soles. O sea, hay una subvención de mira cuántos soles. En el metropolitano también. El pasaje está alrededor de 3, 4 soles. ¿Cuánto se está cobrando? 1,5 soles, 2 soles. Entonces, el transporte está subvencionado. O sea, no es un tema de que, si se da el caso de que puedan pagar gratis estas personas mayores de 65, sea un tema populista. El transporte de por sí, si hablamos de subvención o de gasto para el Estado no retribuido... Pero esa subvención la pagaría entonces la municipalidad desde su punto de vista. Pero lo está pagando ahorita la municipalidad, lo está pagando el gobierno central ahorita. Por es eso, un tema que ya se está dando, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y venimos, tengo más preguntas.